Hola a todos, mi nombre es Yolanda López López, soy docente de la Universidad Internacional de La Rioja y antes de nada me gustaría dar las gracias al comité organizador, a la Universidad Pontificia de Salamanca y a todos vosotros por dejarme acompañaros estos minutos en los que voy a intentar sintetizar mi comunicación sobre la Sevilla caleidoscópica de la serie La Peste. Desde hace algunos años, la complejidad de la narración televisiva se traslada a otros medios y plataformas de modo complementario. De ese modo, una serie no se limita a los capítulos que vemos en pantalla y se expande a videojuegos, a libros, cómics, podcasts y atractivos perfiles en redes sociales. El fenómeno de la transmedialidad se ha convertido en una estrategia para captar y retener una audiencia más fiel. La expansión de la historia busca una experiencia más inmersiva y participativa por parte del espectador. Los productores pueden así explotar el potencial de los personajes y espacios de la acción al exprimir las oportunidades de la mercadotecnia. Producciones estadounidenses encabezan el fenómeno con títulos como The Walking Dead, Juego de Tronos o Stranger Things. La producción televisiva española El Ministerio del Tiempo fue sin lugar a duda el título que supuso un hito, no solo por cómo abordaba las tramas, también por la conexión entre historia y relato, así como la conectividad con los espectadores. Desde la emisión de su primer capítulo despertó la simpatía de crítica y público y pronto comenzaron a señalarse sus aciertos, a estudiarse sus referentes y a aplaudir su sentido del humor y sus autocitas. Su propia naturaleza impulsó a los espectadores a compartir guiños y giros de guión en tiempo real, pero también a movilizarse para pedir a Televisión Española su renovación allá por 2017. Los seguidores conocidos como ministéricos encontraron en Internet un lugar de diálogo y seguimiento, logrando convertir en trending topic a Lope de Vega, a Cervantes o a Velázquez, o peregrinando hasta el Palacio de la Duquesa de Seca en Madrid para fotografiarse ante la supuesta fachada de la institución. Movistar estrenaba en 2018 La Peste, 6 capítulos de una primera temporada ambientados en la capital andaluza a finales del siglo XVI, cuando, en medio de una epidemia, varios miembros de la sociedad sevillana aparecían asesinados. Fue estrenada en el Festival de Cine de San Sebastián en septiembre de 2017 y era la primera vez que una serie accedía a dicho escaparate. La producción obtuvo muy pronto el aplauso de la crítica y el público. Un año después sumaba media docena de episodios con una segunda temporada titulada La mano de la Garduña. A lo largo de sus 12 capítulos, la serie propone un atractivo y poderoso retrato de la ciudad, la política, la religión, la sociedad y los bajos fondos de Sevilla durante el Siglo de Oro. Merece un lugar meritorio en la ficción televisiva española, no solo por su riqueza narrativa y estética, también por la suculenta propuesta para acercarse al público, un caso donde la transmedialidad se une a la gamificación, pues junto a elementos lúdicos en el relato, los productores buscaron una experiencia más inmersiva y emocionante. Producción, referentes histórico-estéticos y recreación histórica. A finales del XVI, Sevilla era la punta de lanza de la economía europea, el lugar de encuentro y trasiego de culturas y lenguas, y su papel predominante durante décadas no se había visto reflejado en el cine o la ficción televisiva con tanto cuidado y atención. Parece difícil incluso que vuelva a realizarse del mismo modo. Aunque la gran epidemia de peste que redujo la población a la mitad, 60.000 personas, tuvo lugar en Sevilla en 1649, los creadores de la serie, Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, decidieron situar la acción a finales del siglo anterior por razones meramente dramáticas. Se trataba de aprovechar la posición de la ciudad como capital del mundo, un crisol de culturas, monopolio de comercio con América y puerto refugio para las naves que huían de piratas y de turcos por el Mediterráneo. En aquellos años se erigieron algunos edificios identificativos de la fisonomía urbana, como la Giralda o el Ayuntamiento, se creó la Alameda de Hércules, se construyó el Archivo de Indias y el Hospital de las Cinco Llagas, o se acometieron todo tipo de reformas en palacios y conventos. La sociedad era desigual y heterogénea. A los privilegios de grupo de clero y nobleza se sumaba todo tipo de desfavorecidos: judíos conversos, moriscos, pícaros, prostitutas, plebeyos, delincuentes. ¿Qué lugar mejor para ubicar una trama? El Siglo de Oro venía de localizar sus adaptaciones audiovisuales casi de modo permanente en la Villa y Corte de Madrid, y al margen de alguna secuencia de La Triste, el film de Díaz Llanes, la ciudad andaluza había pasado totalmente desapercibida. Para recrear el atractivo contexto se usaron tanto ubicaciones reales como efectos digitales de postproducción. Partían de un anhelo común: jugar con el atractivo histórico y social e incorporar una intriga de thriller. Todo requería una profusa labor de documentación y manejo de fuentes, no solo para intentar ser rigurosos con el retrato urbano y humano, también para indagar hilos, temas y personajes. Cobo reconocía en una de las novelas ejemplares de Cervantes una fuerte inspiración: Rinconete y Cortadillo, la historia de los dos jóvenes que se conocen en una venta y deciden viajar a Sevilla para integrarse en el mundo de la AMPA. Y en el segundo gran responsable de este universo, Alberto Rodríguez, incidía en la evocación de la trilogía de la vida de Pasolini como referente visual. A todos ellos, el Departamento de Arte suma todo tipo de preferencias y referencias pictóricas.
La producción contó con un presupuesto de 10 millones de euros y una planificación más próxima al mundo del cine que el de la televisión. El rodaje se llevaba a cabo por decorado y no por capítulo. A los costes se unen otras cifras significativas. 2.000 figurantes, casi 250 actores, más de 400 técnicos y 250 secuencias, 130 localizaciones reales de Andalucía y Extremadura, 20 ciudades y pueblos distintos y 5 municipios destacados: Sevilla, Carmona, Alcalá de Guadaira, Santiponce y Coria del Río. La instalación de cromas en enclaves sevillanos como el Real Alcázar o la Real Fábrica de Artillería ayudaron a salvar posibles tropiezos históricos. Junto a ello, los más de 4.000 metros del convento de la Concepción de Carmona se transformaron en las estrechas callejuelas de la ciudad y en uno de sus patios, hoy abandonados, se recreó un mercado de pescado. La hacienda Martín Navarro de Alcalá de Guadaira se transformó en una fábrica de añil y la isleta de Coria del Río en el puerto de Sevilla. Rodríguez y Cobos trabajaron 4 años en el guión y la preproducción del proyecto. En aquel siglo de oro, la falta de higiene había propiciado la expansión de la peste. Si bien durante años el aire, el agua, las ratas fueron considerados culpables, en realidad no podemos asegurarlo aún hoy en día. Entre los síntomas de la enfermedad, fiebres, picores, inflamaciones y hemorragias internas que muchas veces se afrontaban con rituales, sacrificios de animales o prácticas médicas infructuosas. Tanto las secuelas en los cuerpos, las heridas y el ambiente putrefacto se recrea con un especial empeño desde el Departamento de Maquillaje y Peluquería, donde se llegaron a producir más de 700 bubones de silicona para aplicar en cadáveres y enfermos. Sevilla se presenta como un lugar de oro y excrementos, un entorno corrupto al que regresa Mateo por una cuestión de honor tras haber huido por Oreje. Lo vemos en la diapositiva. En esas secuencias de inicio, aquellas en las que conocemos el tiempo y el lugar, las recorremos a pie de calle, acompañando a los personajes como si fuésemos un ciudadano más. Estrategia y diseño transmedia. Esta labor recayó en la empresa de producción de contenidos y entretenimiento El Cañonazo Transmedia, dirigida por Roger Casasalatriste. Estos creadores presentaron el proyecto como un viaje de ida y vuelta a través de la Sevilla del siglo XVI y a la Sevilla actual, entre la ficción y la realidad, una experiencia en la que cada espectador podría elegir su nivel de implicación e inmersión. El proyecto sumó más de 350 minutos de contenido audiovisual repartidos en 8 formatos, reuniendo documentales interactivos, ficciones sonoras, rutas geolocalizadas, cooking shows, contenidos de making of y todo ello alojado en una web propia, larutadelapeste.com. Esta dinámica fue estudiada de modo detallado por Esteban Alcázar y sobre todo por Barrientos Báez y otros. Partiendo de la propia web, resumiremos los diferentes ítems que enlazan con otros canales y repositorios. La Wikipeste, un sitio colaborativo que suman historia, biografía, sinopsis y personajes. La Mancebía, serie web en la que la actriz Cecilia Gómez narra la vida secreta de la ciudad, sus usos y costumbres desde un enfoque de una youtuber actual. El Confesor, una ficción sonora pilotada por Rafael Cobos en la que narra secretos no desvelados sobre los personajes. Un total de 6 pistas protagonizadas por Mateo, Teresa, Celso, Monardes y la pareja de Valerio y Leandra. CGI Sevilla, 6 vídeos presentados por 2 agentes especiales que analizan localizaciones, sets de rodaje y efectos de postproducción para reconstruir los espacios de la acción. Yantar, un programa de cocina en el que Daniel de Toro se acompaña de algunos protagonistas para preparar recetas del siglo XVI, por ejemplo, Paco León, un potaje de atún. Ida y vuelta, 18 vídeos en los que historiadores, expertos y miembros del equipo técnico comparten datos y referencias de la ciudad durante el siglo de oro y el tiempo presente. Y finalmente, Los Inquisidores, un nuevo podcast con comentarios de los 2 creadores, guiando a los oyentes a través de cada uno de los 6 episodios de esta primera temporada. Todo ello se completó con recorridos por lugares de la ciudad donde vivían las víctimas de la enfermedad, junto a otros apestados de la época, aquellos que no se atenían a las convenciones sociales y eran apartados, perseguidos y silenciados. Para ello se instalaron una serie de pequeñas esculturas de ratas doradas, símbolos de inteligencia. La ruta fue diseñada por los equipos creativos y documentalistas de la serie e incluía un código QR que permitía acceder con el móvil a un audioguía y un breve texto. La relación de escenario reunía la cárcel real, las escalinatas de la catedral o el rótulo de pureza de Triana que estamos viendo en pantalla. Aquellas pequeñas ratas impresas con tecnología 3D o eliminadas de los puntos sevillanos habían sido protagonistas además en la presentación de la serie del Festival de Cine de San Sebastián que hemos comentado. En 2019 el estreno de la segunda temporada se llevó a cabo en la 16ª edición del Festival de Cine de Sevilla. Además de visibilidad y dar a conocer el estreno, se volvió a diseñar una estrategia de marketing en la que destacó un juego de realidad alternativa que empleaba el mundo real como soporte en el cual se integraban recursos para narrar a su vez una historia en la que la presencia del espectador fuese determinante. El juego proponía 2 partes. Una primera en la que tras registrarse en la web cada usuario creaba un perfil personalizado y debía superar varios ejercicios online, y una segunda fase que se iniciaba con el juego físico.
Este proponía una serie de pruebas geolocalizadas en el centro histórico vinculadas con distintas propuestas y actividades programadas con ocasión del estreno. Una, la exposición cultural de la peste, compuesta por imágenes, elementos del patrimonio artístico histórico sevillano, piezas de atrezzo, vestuario y recursos de making of, y una segunda que era la experiencia de realidad virtual Barro y Oro. Con ello el usuario podía sumergirse en un capítulo de la temporada y cumplir una misión como miembro de la Garduña a través de la experiencia de la realidad virtual. Y todo ello se llevaba a cabo mediante la tecnología basada en el uso de gafas inteligentes. Impacto en la ciudad. La ciudad andaluza venía de coger el rodaje de otras producciones televisivas. Santiponce se había convertido en las ruinas del Pozo de Dragón de Juego de Tronos. El Ayuntamiento, localización para Mother Father de la BBC, o el Real Alcázar para la serie La Princesa Española. La tendencia convendría analizarse desde el boom de la Plaza de España en el episodio 2 de Star Wars, El Ataque de los Clones. Y podría cuantificarse con las memorias de actividad de la Andalucía Film Commission o las rutas de cine de Sevilla a mí, además de la repercusión económico-turística en la ciudad. Uno de esos recorridos, enfocado en la urbe a lo largo de la historia, reúne espacio de 5 filmes. Carmen, de 2003, A la Triste, 2006, y 3 películas dirigidas por Alberto Rodríguez. Grupo 7, La Isla Mínima y Modelo 77. El incremento de rodaje se correspondía con un momento especialmente intenso en la actividad audiovisual, la de los años 2018 y 2019, con la celebración del 15º Festival de Cine Europeo, la entrega de los premios de la Academia de Cine Europeo y la de los premios Goya. Agencias y páginas de servicios turísticos se sumaron al reclamo de la serie y aún hoy en día sobreviven rutas temáticas sobre la huella de la epidemia en la ciudad. Es el caso de Molarte y muchas otras, aunque hoy son pocas las que incorporan en la descripción del recorrido la presencia de la ficción televisiva como reclamo. Como tendencia habitual en territorios con presencia de Film Commission, surgen casos como el Real Alcázar, que tras los meses más duros de la pandemia de COVID creaba en octubre de 2020 una ruta gratuita del monumento por espacios que habían actuado con platos de cine y series de televisión. Siguen vigentes y activos los contenidos creados durante los estrenos de ambas temporadas, tanto en el canal de emisión de Movistar Plus como en la web larutadelapeste.com. Pero como las plataformas de VOD no facilitan datos de visionado, desconocemos el número de reproducciones de esos episodios, aunque el trabajo antes citado de Barrientos y Báez recoge la repercusión que tuvo en redes. No obstante, convendría calibrar qué queda de todo ello. Permanece en funcionamiento la taberna oficial de la peste, la casa de la gula que recibe el visitante con el siguiente lema en una placa. Este es un espacio para los incómodos, librepensadores, para quienes son cuestionados, acallados, temidos, perseguidos y aún así contagian desde hace siglos su dorada libertad en la esencia de las calles de Sevilla. El diseño del local replicaba la estética de los decorados, se añadieron elementos de atrezzo de la ficción, tales como muebles, lámparas o elementos de forja. En la carta se incluyeron 2 menús específicos: los platos de la Garduña, recetas populares como guisos, potaje de garbanzos, olla de atún, codillo de cerdo, bacalao en salazón, y recetas más modernas aludiendo a personajes de la serie, como los recomendados por Teresa Pinedo, los preferidos de Mateo Núñez o las delicias del Cabildo. Si la transmedialidad viene marcando interesantes dinámicas en el nuevo panorama televisivo, el caso de la peste supuso un hito, a través del cual se establecieron las 3 claves de una estrategia de esta naturaleza. Primero, diversificar contenidos en diferentes plataformas y para distintos públicos. Segundo, planificar las posibilidades desde el comienzo del proyecto para rentabilizar recursos. Y tercero, incrementar la audiencia a través de estas nuevas narrativas y soportes. La visibilidad de la campaña ha sido cuantificada y comentada por diferentes autores, pero faltan datos para poder conocer de qué modo ha influido en el aumento de espectadores y la permanencia en el imaginario colectivo. La inversión económica global responde a un proyecto ambicioso del que un porcentaje más que considerable se ha destinado no solo a cuidar y diseñar el rigor de la reconstrucción histórica, sino también al complejo entramado del universo transmedia. Una iniciativa que se ha apuntalado gracias al poder viral de las redes sociales y a sumar otros factores expositivos, gastronómicos y turísticos. El proyecto requirió, al margen de las licencias narrativas, un loable trabajo de documentación, asesoría histórica, dirección artística, para recrear un universo en el que Sevilla se dibuja como una ciudad tan poliédrica como sus habitantes. El hecho de que varios de sus responsables, directores, guionistas, dirección artística, actores, profesionales de vestuario y maquillaje fuesen oriundos, no ha de ser baladí, y tampoco el apoyo de instituciones públicas y privadas, de administración local y de entidades vinculadas con el turismo y las comisiones cinematográficas, como si en todo ello perviviese además un sentimiento de orgullo y de compromiso con el pasado y el presente. Localizaciones en entornos monumentales y patrimoniales, manejo de recursos decorativos y complejas labores de postproducción digital permitieron que el resultado ofrezca una representación de la ciudad única, tan cruda y desgarradora como oscura, compleja y atractiva.
el oro y la inmundicia. Y lo que es más difícil, dicho nivel transcurre de modo paralelo al trabajo de guión, al dibujo de personajes y de tramas que hilan las relaciones de un reparto coral como instantánea del microcosmo social. Si la riqueza y rigor definen el diseño de producción y la trama, la calidad se extrapola a la estrategia del universo transmedia y de gamificación, una campaña fértil, ambiciosa y efectista que, si cabe, aún pervive en la memoria de sus habitantes. Presente aún en el entorno digital, parece diluirse, no obstante, en las calles sevillanas. Asentía el personaje de Luis de Zúñiga. Es la ciudad de las oportunidades, solo hay que saber aprovecharlas. Lo saben hasta las ratas, añadimos. Muchas gracias por vuestra atención.